Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Neopolítica TV. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Es un placer nuevamente estar aquí en este espacio vía internet. Transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy, amigos, es martes ya 29 de julio del año 2014. Y bueno, amigos, muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar. A propósito, pues, de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, de la visita del gobernador de allá de California, y pues muchas cosas que decir, amigos, porque pues la verdad, este tema de los migrantes pues es algo que pues se tiene que hablar, se tiene que decir, y pues tantas y tantas cosas, amigos, que se están manejando ahora a través de la Cancillería, esta que dirige el señor May, el secretario de Relaciones Exteriores, que ha tenido una participación con el señor Jerry Brown, el gobernador de California, a propósito de lo que está sucediendo en la zona fronteriza con nuestro país. Pero antes de platicar de esos temas, amigos, y de la reforma energética y las leyes secundarias y todo este embrollo que hoy tiene sumido al país en una parte importante de los sectores de la sociedad, hablando de este tema, y por otro lado, una clase social en extrema pobreza que le da lo mismo si hay o no hay reforma, porque al final de cuentas, siempre la clase más necesitada, la más amolada, es la que ve con enorme pasividad que de todos modos su situación económica no cambia. Antes de platicar de estos temas tan importantes, amigos cibernautas, vamos a darle un recorrido a los principales diarios de nuestro país, lo que traen en su nota principal, en su página principal de estos diarios más importantes de aquí de México, amigos cibernautas. Vamos a ver al diario El Universal. El diario Universal dice: fracasa programa de escuela segura. La inversión fue de más de 1,000 millones de pesos. Cambiarán estrategia. La Secretaría de Educación Pública no justificó el uso de recursos, dice la Auditoría Superior de la Federación.
el bullying no disminuyó. El Excelsior dice en su página principal, amigos cibernautas, niegan riesgos por pasivos Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Hacienda afirma que ya es deuda del Estado. El traslado a la Federación será mediante acuerdo con sindicatos. Aseveran que aumentarán paulatinamente los ingresos. Así que eso es lo que dice el Excelsior, amigos cibernautas. La jornada, empujón definitivo del PRI y PAN a la reforma energética. Arrollan en la Cámara toda objeción a la ley de hidrocarburos. Puerta abierta a la iniciativa privada para la exploración y explotación de crudo y gas. El dictamen fue aprobado en lo general. Hacienda definirá los contratos. Se hizo a un lado a Pemex de toda la cadena petrolera. El PRD, PT y Movimiento Ciudadano así lo señalan. Reforma, el diario Reforma dice, acuerdan pago a campesinos, tendrán tajada por explotación de hidrocarburos y cuando no haya arreglo se irán al Tribunal Agrario. Fijan diputados los parámetros de la retribución por uso de tierra. Ahora, usted lo sabe que se llama ocupación temporal. El Sol de México. Diputados dicen sí al capital privado en la explotación petrolera. Aprobaron en lo general con 330 votos a favor y 129 en contra el primer dictamen que expide la legislación de hidrocarburos. La iniciativa incorpora nuevas figuras de contratos y permisos para que empresas privadas participen dentro de ese sector. Se establecen también facultades de las diferentes instancias de gobierno en el nuevo modelo de exploración y extracción de hidrocarburos. Esto es lo que dicen los principales diarios más importantes de nuestro país, amigos cibernautas. Y bueno, ya aterrizando aquí en esta parte importante de lo que se discute en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado, hay un tema muy importante, amigos cibernautas, que tenemos que tratar y que yo creo que toda medida siempre va a ser, no tendrá los alcances necesarios para un problema grave que sucede en esta parte de nuestro país y que desde luego involucra a los Estados Unidos y que proviene precisamente este grave problema en el que nosotros nos encontramos en medio, a pesar de que sale un dato por ahí de la UNICEF, también en lo que señala el problema de los niños migrantes no acompañados en los Estados Unidos. Provienen de El Salvador, de Guatemala, ahora ya salió que Ecuador también, Honduras. Y bueno, este gran flujo que existe aquí, amigos cibernautas, es tan grave que es preciso señalarlo en el marco de la gira de este señor Brown, que vino aquí, el gobernador de California, a México y que fue recibido por Enrique Peña Nieto. Reitera, México condena a militarización fronteriza de Estados Unidos. No se justifica el uso de la fuerza pública, cuando se trata de niños no acompañados, dice la Secretaría de Relaciones en nuestro país. Gira del gobernador de California, coincidió en señalar la Secretaría de Relaciones Exteriores que el tema de la migración debe despolitizarse, luego de destacar que no recurrirá, como lo ha hecho Texas, a la Guardia Nacional para militarizar la frontera de México, dice el gobernador Brown del estado de California. El aspecto humanitario debe ser el eje rector para atender la crisis de migrantes menores no acompañados, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el dato importante que señala aquí el Fondo Nacional de Protección a la Vida de la Infancia, señala que los mexicanos, los niños mexicanos, sobre todo y en
términos globales de las personas detenidas en los Estados Unidos, estamos hablando aproximadamente de un 25% de los detenidos en la frontera sur en 2014. Hasta este momento, amigos, un total de 25% de los mexicanos, de todos los que detienen. Hablamos de miles y hablamos de un grave problema también, porque en los Estados Unidos, cuando es detenido una persona ahora, como son tantos y tantos, amigos, hablamos de miles, pues en lo que son deportados y todo eso, los albergues ya son insuficientes y bueno, en tanto son llamados por un juez de migración, estas personas deambulan por los Estados Unidos con un plazo aproximadamente de 30 días en lo que son llamados a alguna comparecencia, mientras se quedan ahí en calidad como de turistas y pues todo este grave problema que existe en los Estados Unidos se traslada también aquí en nuestro país, porque recuerde que somos el paso obligado de los niños no acompañados y de personas de allá de El Salvador, de Honduras, de Guatemala que cruzan por aquí. Y a todo esto, amigos, ahora se viene manejando el tema de aumentarle la velocidad a la bestia, así como se le conoce al tren, amigos, y usted lo verá en la televisión y lo ha visto en algunas otras partes, cómo van en los vagones, arriba de los vagones, llenos, amigos, toda la parte de la azotea va llena de estos vagones, pero son cientos y cientos y cientos que cruzan diariamente, amigos cibernautas, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que pasen estas personas aquí sin que ninguna autoridad allá en la frontera con estos países de Guatemala, El Salvador y Honduras, sin que ninguna autoridad de migración pues haga nada al respecto? Y aquí cabe la enorme pregunta y la enorme duda, ¿hay o no hay corrupción ahí? ¿Qué es lo que está pasando con estos funcionarios del Instituto Nacional de Migración? ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto y por qué la autoridad no ha tomado las medidas serias para este asunto? A pesar de que hace unos días fue nombrado un SAR precisamente para cuidar toda esta zona fronteriza, el senador con licencia, el señor Mayans Canaval, que es senador, Humberto Mayans Canaval, que es senador ahí por el estado de Chiapas, creo, si no mal recuerdo, es senador de la República, priista, fue nombrado por el presidente Peña Nieto para que él cuide toda esta zona fronteriza, haya protección ahí, no haya violaciones a los derechos humanos. Pero esto, amigos, es lo que se está manejando ahora del grave problema de la migración en nuestro país. Y bueno, el tema importante de lo que está sucediendo ahora, y en relación a que ha dicho el propio presidente Peña Nieto, que las reformas energéticas generarán las condiciones necesarias de inversión y de fortaleza para nuestro país. En este mismo tema en el que recibió al señor Brown, gobernador de California, le hizo ver pues que estas reformas energéticas fortalecerán la economía de nuestro país y pues hay beneplácito por estas reformas energéticas, aunque la gran mayoría de mucha gente en nuestro país, pues independientemente de que esté o no esté de acuerdo, simple y sencillamente no está en sus manos corregir lo que parece ser ya un hecho con respecto a la reforma energética y más bien con respecto a la con respecto a la legislación secundaria que poco a poco pues ya van siendo prácticamente pues prácticamente ya son un hecho, amigos, la aprobación de las leyes secundarias con respecto a la ley de hidrocarburos, lo de inversión extranjera, minería y de asociaciones público-privadas. Pues bien, esta ley de hidrocarburos, amigos, ya fue avalada por la Cámara de Diputados. Y este tema tan importante, amigos, del aval que ya se tomó ahí de los diputados para aprobar en lo general la ley de hidrocarburos de inversión extranjera, pues tuvieron prácticamente 330 votos a favor, 129 en contra.
Estos votos a favor fueron del PRI, del PAN, del Partido Verde y del PANAL. El PRD y el PT tomaron por algunos minutos la tribuna. El PRD dice que revierte la expropiación petrolera, que la reforma energética revierte la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica de 1960. Este modelo, dicen ellos, basado en la explotación acelerada del petróleo y el gas, y se institucionaliza a costa de la nación, y con esto, dicen, se pierden ingresos que van a ir a dar al sector que iban al sector de salud, a la educación, al empleo y al crecimiento económico. Y en contraparte, el diputado Juan Buenotorio, que por cierto es del estado de Veracruz, dice que si se incluye en la ley la figura de ocupación temporal de tierras y se declara a estas como de utilidad pública cuando se encuentren yacimientos de hidrocarburo o de gas, a que esto se debe a que estos son de la nación, no los dueños de la tierra. Protesta el PRD en las afueras de la Cámara de Diputados, amigos. Esta figura de la que habla el señor Juan Buenotorio se refiere a que antes decía expropiación petrolera, expropiación de las tierras, y ahora va a decir de ocupación temporal. Dice que pues todo lo que está bajo la tierra, el petróleo, el gas, los hidrocarburos, pertenecen a la nación, no la tierra. Entonces ahora pues prácticamente la figura esta que se le incluyó, que es de ocupación temporal, por el tiempo pues que dure todo esto, amigos. Y un tema tan importante pues lo que está sucediendo, porque incluso hay protestas de organizaciones, incluso de campesinos, amigos cibernautas. Y en ese aspecto, la Secretaría de Gobernación ha tenido que entrar para ver cómo le va a dar solución a todas estas inquietudes de los campesinos, que desde luego se ven amenazados porque sus tierras serán ocupadas temporalmente en lo que dura la exploración y la explotación o la extracción de algún hidrocarburo en caso de encontrarse dentro de sus propiedades. De ese tema vamos a platicar en un momentito más. No se vayan, regresamos para seguir platicando de esto, amigos cibernautas. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos, mundo. Ama con bien. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas, desde cervezas y botana para tus fiestas, así como un buen café caliente al despertar, los dulces y refrigerios para los niños y todos los abarrotes que requieres para el hogar. En Bama contamos con más de 40 sucursales. Por eso, Bama conviene.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Neopolítica TV. De verdad, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es un placer que estén aquí en este espacio. Fíjense ustedes que con relación a esto de los campesinos, de cuál es la situación que va a prevalecer ahí y la incertidumbre que tienen, sobre todo con la ocupación temporal de sus tierras, la Secretaría de Gobernación se ha reunido llevando a cabo estas mesas de diálogo entre esta Secretaría de Gobernación y los campesinos. Ahí también estuvo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, estuvo Alfonso Ramírez Cuella, el dirigente nacional del Barzón, y bueno, el señor Luis Enrique Miranda, que es el subsecretario de Gobernación, y bueno, y las organizaciones campesinas sostuvieron esta reunión como parte de las mesas de trabajo para explicarle los alcances de las leyes secundarias de la reforma energética. El problema y el grave problema que ellos exponen es que, bueno, expresó dos preocupaciones. Una preocupación muy importante es la de el retiro de los subsidios al diésel y al agua que se usarán en las zonas donde se pretende explotar gas por medio de la fractura hidráulica, esa que hablan del fracking, ¿no? Y esto generará una superficie devastada muy importante, dice él, que se dedica al cultivo. Al hacer todo este tipo de trabajos van a haber muchas afectaciones en hectáreas de terrenos, donde estas hectáreas de terreno están pues siendo trabajadas para la producción de algún producto que es de alimento, y desde luego ellos se ven preocupados por esta situación que está sucediendo. Lo grave de todo esto, dicen ellos, que bueno, cuándo va a ser, qué es lo que va a pasar, cómo pretenden el gobierno resarcir todos estos daños, y ellos argumentan también que no quieren depender, y hablamos, y esto es una realidad, no debe de haber una dependencia pues alimentaria que generaría dejar de cultivar, de producir en el campo. Y de por sí, amigos, lo sabemos que nosotros somos importadores de muchos productos alimentarios, y ahora pues con todo esto y que muchos campesinos se dejará de producir, vamos a llegar, dice el líder del Barzón, a una etapa en la que tendremos que depender casi en un 70% en producción alimentaria, como lo ha mencionado la FAO hace unos días, amigos cibernautas. Y ese es el grave problema que tenemos ahí, de lo del campo, y ahora se están reuniendo las organizaciones campesinas pues para tratar de darles una explicación real de lo que está sucediendo ahí en esta área, donde, a propósito, usted lo debe de saber, a todo esto se suma, amigos, el grave problema de la reforma energética con relación al pasivo también que deberá de absorber, dicen ellos, el gobierno federal, y por otro lado, pues, pasivo laboral que entre Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos asciende aproximadamente a 2 billones, escúchelo usted bien, 2 billones de pesos, amigo, una enorme cantidad, amigos. La Comisión Federal de Electricidad tiene un adeudo, amigos, un pasivo laboral aproximadamente de 521.512 millones de pesos, que tendrán que ser absorbidos por el gobierno federal como pues parte del pasivo de la Comisión Federal de Electricidad. En los primeros 6 meses, el pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad, en estos primeros 6 meses del 2014, ascendió a esa cantidad de 521.512 millones de pesos, un 34% más al cierre del 2013. En el 2013
era de 504.268 millones de pesos, es decir, que hubo un aumento en estos primeros 6 meses de ese pasivo de 17.252 millones de pesos. Así que la verdad está grave el asunto, amigos, porque ahora, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, hasta este momento también muchos trabajadores los ha dado de alta, son de nuevo ingreso, como lo que decíamos de Pemex, que fueron más de 12.000 trabajadores los que ingresaron ahora, y en la Comisión Federal de Electricidad hablamos de una plantilla laboral de 97.070 trabajadores en activo y adicionalmente con 40.782 jubilados. Mucha gente hay ahí, amigos, y eso la verdad es muy grave, amigos. El pasivo de Pemex, amigos, deberá cubrirse junto con el pasivo de la Comisión Federal de Electricidad por el Estado. Así lo ha dicho el Partido Acción Nacional. Y luego dice una frase estúpida que tendremos que nosotros tragárnosla también con toda la sarta de babosadas que dicen los dirigentes cada que hay algún tema importante, y desde luego palabras que únicamente vienen a causar más agravio al pueblo mexicano. Dice, por ejemplo, el Partido Acción Nacional en voz de Gustavo Madero: la virtud de la reforma energética, dice, es que ha puesto a la luz pública esta situación. ¿A qué situación se refiere? Pues al pasivo laboral que tiene la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que asciende a más de 2 millones de pesos, amigos. Y a todo esto, ahora el PAN salió también que ahora van a hacer una consulta nacional sobre lo que es el salario mínimo, amigos. Así que esta campaña pretende dar a conocer algo que ya todos los mexicanos sabemos. O sea, la verdad yo no entiendo qué sarta de tonterías hacen estos señores, porque eso de lo del salario mínimo, pues ya sabemos que es una verdadera estupidez. ¿Quién puede vivir con 60 pesos diarios, amigos? Nadie puede vivir. Y ahora súmele usted lo que tenemos que pagar nosotros con los pasivos laborales, tanto de la Comisión Federal como de Pemex, que cada mexicano, somos más de 120 millones de mexicanos, estamos hablando desde recién nacidos, que cada uno tendrá que pagar aproximadamente como 11.500 pesos para poder pagar todo este pasivo. Y ahí le va el otro tema de que el gobierno federal dice que va a absorber este rescate. Ellos no lo llaman así, ellos le dicen absorber estos pasivos, siempre y cuando las empresas, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal, una vez entrado en vigor la reforma energética, después de un año tendrán que llevar a cabo nuevos acuerdos en el contrato colectivo de estos gremios sindicales, tanto del STPRM como de la Comisión Federal de Electricidad, para cambiar estos contratos colectivos y sobre todo lo que tenga que ser con el tema de las pensiones y llevar a cabo un sistema de pensión individuales o cuentas individuales, amigos, ¿no? Que son las que llevan ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto de las pensiones individuales, donde le aportas tú le tienes que meter ahí, ¿no?, el dinero, e incluso hasta después de jubilado, si no alcanzas lo que suficiente, tienes que seguirle metiendo casi de por vida, amigos, para que tú sigas teniendo ahí algo de dinero. La verdad es muy lamentable todo lo que pasa, tanto en Petróleos Mexicanos como en otras instituciones, pero lo más grave es lo de Pemex, amigos, donde la verdad hay un contrato muy, muy generoso y reciben muchísimas cosas. Nada más les doy un dato antes de irnos al corte comercial. 65 años de edad es la que tienen los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos aquellos que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los de Pemex 55 años, 10 años de diferencia, amigos, que hacen una enorme cantidad de dinero. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar para platicar de ese tema tan importante, todas las prebendas que reciben los trabajadores petroleros, a diferencia
de los del Instituto Mexicano del Seguro Social. Regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias. Ama Conviene. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas, desde cervezas y botana para tus fiestas, así como un buen café caliente al despertar, los dulces y refrigerios para los niños y todos los abarrotes que requieres para el hogar. En Bama contamos con más de 40 sucursales. Por eso, Bama conviene. Ya no puedo darte el corazón. Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras juega. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta por el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. No, late el corazón.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en Neopolítica TV. ¿Cuáles son las prebendas que han llevado a este sindicato petrolero a hoy enfrentar un enorme pasivo también laboral? ¿Y cuál es la diferencia, amigos, entre Pemex y algunas otras organizaciones sindicales como la del sindicato petrolero? Imagínense usted, amigo, todo lo que reciben los trabajadores petroleros, que para empezar, sus salarios desde el más bajo hasta el más alto oscila entre 280 pesos, salario ordinario, 280 pesos hasta más de 1,000 pesos. Los trabajadores petroleros, amigos, sindicalizados, Petróleos Mexicanos les da préstamos, becas, incentivos por ir a trabajar, como a los diputados federales o senadores de la República, que tienen una comisión, un incentivo por ir a trabajar, siendo que es una obligación que tienen que hacer, ¿no? Pero les dan un incentivo por ir a trabajar. Imagínese usted que le pagaran por ir a trabajar, o que a mí me pagaran por venir a trabajar, si se supone que esa es la obligación que tengo de venir a trabajar. Pues bueno, a estos señores del sindicato petrolero, junto con los comisionados, les dan incentivos por ir a trabajar, como a los diputados y senadores. Les dan incentivos por rendimiento, les dan gas, les dan gasolina, y aquí me cabe la otra pregunta. ¿No se supone que si ya les dan gas y gasolina, se supone que tienen un vehículo para transportarse, no? Pues miren, ahí están los carros que siguen trasladando a estos señores a sus centros de trabajo, cuando ya no deberían de utilizar estos carros que tienen las secciones petroleras, tal como la sección 10, como la 11, como la 22, la 26. ¿Por qué tienen que trasladarse en carros a sus centros de trabajo si se supone que esta prestación que le dan de la gasolina es para un vehículo particular, para que lo utilicen? Pero el sindicato petrolero sigue haciendo negocio con la empresa, rentándole sus carros, esto de transporte de personal. Ahí está otra sangría, ahí está otra forma de obtener recursos que merma el dinero de Petróleos Mexicanos, sus ingresos los merma ahí también estos contratos con los autobuses de transporte, que no tienen razón de ser, porque déjeme decirle que hasta el obrero más humilde de ahí de Petróleos Mexicanos hoy en día tiene carro. No hay ningún petrolero que no tenga carro, porque reciben un billete además por tener carro, amigo, por tener lo de la gasolina. Para que te den lo de la gasolina tienes que tener un vehículo, si no, no te dan lo de la gasolina. Luego entonces todos, la gran mayoría, tienen vehículo. En todo caso, si hubiera algún trabajador, porque lo ha de haber también, estoy seguro, si hubiera trabajadores que no tuvieran carro, yo le puedo asegurar que son lo mínimo, amigos. En todo caso, habría que contratar algunas combis o algo más chiquito, no la enorme cantidad que se tiene que pagar en esos carros de la sección 10, de la sección 11, de autotransporte, que son grandes y que han de ser una millonada mensual que va a dar a las bolsas de los líderes petroleros. Seguramente sí, amigos. Bueno, ¿qué otra cosa reciben los petroleros? Bueno, los petroleros reciben tiempo extra, reciben unas prestaciones para vivienda, reciben prestaciones por gastos funerarios, reciben pagos por riesgos de trabajo, por insalubridad, reciben jubilaciones y seguro de vida, pago por productividad y otras tantas cosas más, amigo. Esos son los sindicalizados. Pero vámonos a los de confianza, a esos altos mandos de Pemex. Estos reciben vehículo, chofer, celular, gastos de alimentación, imagínense usted, préstamos, reembolsos para transporte y una serie de prestaciones más. ¿Cómo creen ustedes que va a estar Petróleos Mexicanos, amigo, la empresa? Pues está en bancarrota. Porque todo este dinero, imagínense la enorme cantidad de dinero que se despilfarra ahí. Por eso muchos analistas también dicen que la reforma energética tendrá que cambiar toda esta generosidad de Petróleos Mexicanos para sus trabajadores. Si una parte de eso se va a cambiar, qué bueno,
qué bueno que se vaya a cambiar. Pero lo que se refiere al contrato colectivo de los trabajadores tendrá que respetarse, ¿no? Porque ya escuchó usted que el gobierno federal sí pretende, dice, absorber los pasivos siempre y cuando se cambien los contratos colectivos de estas empresas con los gremios sindicales, y ello incluye lo de las pensiones. Si es positivo el que se cambien a cuentas individuales, pues a lo mejor habría que hacerlo. Habría que analizar todo esto, amigos, porque Petróleos Mexicanos, el monopolio petrolero está llegando a su fin, porque hoy Pemex atraviesa por una grave situación económica. No rescatarla también es llevarla a la quiebra. Eso es la encrucijada en la que nos dejan a nosotros siempre, amigos. Llámese deuda pública, o llámese rescate, o llámese absorber pasivos, lo que sea, los contribuyentes de todos modos tenemos que pagar eso, amigos. Todo eso lo tenemos que pagar, y todo esto, amigos, la verdad, sinceramente, nos saca de la pobreza a muchos municipios que ven con pasividad, que ven con incomprensión, que ven con incredulidad lo que están haciendo los diputados allá en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro. La pobreza, amigos, no se extermina, y bueno, la verdad es que podemos decir, amigos cibernautas, o al menos aquí en el estado de Veracruz, hay muchos municipios que, a pesar de que están en el programa de oportunidades, en los programas de Cedesol, en lo que sea, como en Veracruz, en algún otro programa de aquí del estado de Veracruz del gobierno federal, la verdad es que hay muchas zonas con enorme marginación y enorme pobreza. Fíjese usted lo que ha dicho la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz. A nivel federal, en pobreza 39 zonas del municipio de municipios del estado de Veracruz. La Pochota, Dos Caminos, Tejería, Santa Fe y Vargas son algunos de los tantos municipios que están en pobreza extrema, amigos. ¿Cómo llega a determinarse todo esto? Pues bueno, es muy sencillo, hacen un censo que tenga que ver con el nivel de estudios, con el nivel de ingresos, con la calidad de vida, con la vivienda y servicios básicos principales de estos municipios. La conclusión es que hoy en día se clasifican por zonas o por puntos, y hay 39 puntos en el estado de Veracruz clasificados como de extrema pobreza y de pobreza alimentaria. Gente que no tiene ni para comer, amigos cibernautas, en lo que se lucha por aprobar la legislación secundaria en materia energética. Muchos están muriendo hoy de hambre en nuestro país, y el último censo que hizo el INEGI hablaba de más de 7 millones de gente que vivía en pobreza o carencia alimentaria, aquella que no tiene para comer, amigos cibernautas. Así que ahí le hablan, señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, porque ahora la Secretaría de Desarrollo Social Federal ha dicho que en Veracruz muchísimos municipios están en pobreza alimentaria, a pesar del compromiso que dice usted tener para llevarlos a un mejor bienestar social a muchos municipios, a muchas familias del estado de Veracruz. Creo que queda mucho a deber y hay muchas cosas que hacer en el estado de Veracruz, porque Veracruz, la verdad, está atravesando por una situación grave, sin empleos, sin educación, sin seguridad. Vivimos en un clima en la que de verdad ya no quisiéramos estar. Es realmente escalofriante lo que pasa en el estado de Veracruz. Cero inversiones, cero obras, a pesar de lo que se dice. Amigos cibernautas, en Veracruz, la verdad, estamos muy mal. Amigos cibernautas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad ha sido un placer. Muchas gracias a David Pacheco ahí en controles. Muchas gracias a Tiendas Bama por hacer posible la transmisión de un programa más. Muchas gracias, la verdad, a estas tiendas que son nuestros patrocinadores. Tiendas Bama,
Es una tienda que está abierta las 24 horas del día. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté, ahí hay una tienda Bama abierta las 24 horas del día a su disposición. Muchas gracias a ustedes, amigos cibernautas, por habernos dado la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes, de haber hecho clic. Que tengan ustedes una excelente tarde. Dios me los bendiga mucho y si nos los permite, si usted quiere, nos veremos aquí el día de mañana. Hasta pronto y muchísimas gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.